Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el movimiento estudiantil del 68. Pues este fue un movimiento político que desafió el autoritarismo del gobierno de esa época y culminó con la trágica matanza de Tlatelolco. El movimiento surgió por el mal manejo que tenía el gobierno en ese momento en base a la educación, ya que en ese momento gobernaba el PRI. Bueno, pues el contexto se dio porque el gobierno era muy autoritario. También la falta de libertad hacia la sociedad estaba muy controlada por el mismo gobierno y la influencia de las protestas pues creció al ver o al percatarse que los estudiantes eh, en otros países también hacían movimientos, lo cual esto dio poder y se ganó como cierta confianza para salir a protestar en contra del gobierno. Las causas fueron pues la represión, que fue el aumento del control educativo estatal, las demandas pues que era la libertad y democracia. El inicio pues fue en las primeras protestas de los estudiantes que surgen en ese momento y pues el crecimiento que fue un movimiento que se expandió rápidamente a todo el país, lo cual generó que mucha gente se reuniera en la Plaza de las Tres Culturas. La cronología del movimiento pues comenzó con Tlatelolco, la matanza de los estudiantes, después fueron las marchas que se dieron por manifestaciones masivas en todo México y las detenciones que fueron arrestos a estudiantes y por último pues fueron las protestas que se hizo el gobierno. Los actores del movimiento pues fue obviamente el gobierno y los estudiantes, ya que en ese momento pues los estudiantes iban a la Plaza de las Tres Culturas a hacer un mitin pues pacífico para que el gobierno escuchara sus peticiones y pudieran valer pues sus derechos y otras causas por las cuales ellos se manifestaban. La matanza de Tlatelolco. Esta se dio el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Este fue un momento trágico para la sociedad mexicana, ya que se reprimió a los estudiantes de una manera muy cruel, quitándoles la vida, ya que el gobierno les hizo una trampa y los emboscó. Las consecuencias de este movimiento pues fueron la represión, ya que aumentó en el movimiento con censura y control por parte del gobierno y la influencia que impactó en la política mexicana, pues fomentando movimientos sociales y pues la lucha de los derechos, ya que en ese momento pues buscaban eso los estudiantes. El legado que nos deja el movimiento estudiantil de 68 pues es una influencia a nuestra cultura de hoy en día, también pues los símbolos de resiliencia y cambio que se daban en ese momento o que se buscaban en ese momento y pues la promoción de la memoria histórica, que no olvidemos todo lo sucedido en esos años. Pues las reflexiones finales de esto pues es que esto nos deja un legado histórico que no podemos olvidar, ya que fue algo crucial para la historia de México y el cual nos deja ver lo que hacía el gobierno en esos años. Yo creo que pues es algo muy feo que sucedió en esa época porque son personas de mi edad que solo iban a manifestarse de forma pacífica y pues terminó en una matanza que el gobierno pues les hizo, ya que eran los Juegos Olímpicos en ese tiempo y el gobierno quería tener el control sobre todo. Una frase que todos conocemos es el 2 de octubre no se olvida. Esto es por la causa que se dio en el movimiento estudiantil de 1968 tras la matanza de los estudiantes que fueron reprimidos por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el cual no quiso aceptar la verdadera cifra de muertos que hubo ese día, por lo cual le tomó hasta un año para decretar que había sido una masacre en las plazas de las Tres Culturas. Esto da mucha impotencia porque el gobierno le mintió a los mexicanos y no supieron manejar la situación de manera adecuada y solo mintiéndole a los mexicanos. Pero esto nos deja ver que si todos los mexicanos
mexicanos nos unimos y, y peleamos por todos nuestros derechos que deben de ser válidos, México sería un país mejor. Gracias.